El contexto cultural del tiempo de los Efesios nos va a ayudar muchísimo para entender qué problema tenían las mujeres, por qué les habían asignado un papel secundario, un papel no importante, no relevante, y esto es contrario al concepto de Dios de las mujeres frente a su presencia. Yo creo que hoy podemos despejar muchas dudas por qué es que hemos arrastrado durante años un comportamiento machista y de dónde ha venido. Así que acompáñanos en nuestro estudio del día de hoy. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenido a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Título: Ama a tu esposa como a ti mismo. Texto: Efesios 5, 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Punto 1. El concepto cultural. En el tiempo en que se escribe la carta a los Efesios, bajo la ley romana, el marido podía abusar como quisiera de su esposa. La podía maltratar, la podía golpear, la podía matar. Él podía matar a su esposa, a sus hijos y a sus esclavos sin que la ley romana le cayera encima. Él era el dueño, él era el poseedor de la mujer y en extremo podía llegar a un comportamiento inhumano que luego, cuando llega el cristianismo con estos consejos de Pablo, comienza a equilibrarse. Por eso es que Pablo está escribiendo todo esto, por una razón muy sencilla. Las mujeres eran tremendamente abusadas y ninguna ley las protegía. Nosotros no vivimos bajo un concepto cultural, vivimos bajo el concepto de la palabra de Dios. El punto número 2 dice en el versículo 25, deben tener el amor de Cristo para amar a sus mujeres. Es imposible darle amor a la esposa si uno no ama a Dios. Lo he repetido en esta semana y lo voy a volver a repetir hoy. El amor es una persona, no es un concepto. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Como es una persona y yo debo amar a mi esposa, yo necesito más de Dios en mi vida. La esposa necesita más de Cristo en su vida. Esto está altamente descuidado. Vamos a la iglesia, pero no tenemos a Dios en el corazón. Cumplimos con nuestras obligaciones, pero no tenemos a Dios en el corazón. Y para poder tenerlo necesitamos una relación individual, íntima y profunda, de buen tiempo, cada día con Dios. Y es la única manera que voy a amar a otra persona. Cuando le dice a una persona, te amo, es porque le está diciendo, estoy tan lleno de Dios que te lo voy a compartir. Y en el punto número 3, amarlas como a sí mismo. Eso suena raro. En el versículo 28 dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Pues sí, así es la norma. Cuando el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Cuando golpeas a tu esposa o a tu esposo, te estás golpeando y dañándote a ti mismo. Es decir, que nosotros debemos trabajar en construir nuestra autoestima, en construir nuestra dignidad personal. Si fuimos fruto de una crianza abusiva, eso quedó atrás. Yo ya conocí a Cristo. Yo no puedo vivir con el modelo machista, jamás. Que no se repita. Aquí no se mueve una hoja si no lo dice papá. No. Recuerden el tema de la sumisión. Necesitamos amar a nuestras esposas, amar a nuestros esposos como nos amamos a sí mismos. Y eso proviene de amar a Dios. Oremos. Buen Señor, muchas gracias por el concepto del amor. Ayúdenos a amarnos y a cuidarnos entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.